Bueno, bienvenidos a un nuevo video de la cátedra Rosomando. En este caso vamos a estar viendo desigualdades e intervalos. Una desigualdad es comparar el tamaño que tienen dos números. Es decir, vamos a decir que un número es mayor que el otro, menor, mayor o igual, o bien menor o igual. Algunos problemas vamos a tener que resolverlos a través de estas desigualdades. Bien, las reglas de las desigualdades, en este caso hemos enumerado 4. La primera dice que si le sumamos una cantidad a un número de un lado de la desigualdad y la misma cantidad a otro del otro lado de la desigualdad sigue siendo válida, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 3 menor que 4, le sumamos 1 a 3 y 1 a 4, nos quedaría 4 menor que 5, sigue siendo verdadero. El punto 2 dice que restar una misma cantidad permite que la desigualdad siga valiendo. El punto 3 habla sobre multiplicar cada miembro de una desigualdad. Fíjense que en el punto 3 tenemos la aclaración de que esto funciona únicamente cuando el producto que estamos agregando es mayor que 0. En el punto 4 indica que cuando es menor que 0, entonces la desigualdad se tiene que invertir. Como ustedes ven, cuando tenemos A menor o igual que B, al multiplicar por C, que es negativo, nos va a quedar C por A mayor o igual que C por B. Es decir, pasó de estar como menor o igual a mayor o igual. Esa es una regla muy importante porque diferencia la resolución de una desigualdad o una inecuación con una igualdad o bien una ecuación, ¿sí? Y fíjense que en las reglas los ejemplos que dimos es con menor o igual, pero se aplican para todos los símbolos. Como les decía, estas reglas 3 y 4 nos van a dar una pauta sobre la diferencia que va a haber entre una desigualdad y una igualdad a la hora de resolverla. ¿Sí? El ejemplo muestra que si yo tengo 3 menor que 5, si multiplico por un número positivo, o sea por 2, me va a quedar 6 menor que 10. Como ustedes pueden ver, la desigualdad sigue siendo verdadera. Pero si luego lo multiplicamos por un número negativo, en este caso menos 2, tendremos que invertir el sentido de la desigualdad. Nos quedaría menos 12 mayor que menos 20, lo cual también es verdadero. Si no se invierte el sentido de la desigualdad, la inecuación está mal resuelta, ¿sí? Entonces, en una inecuación, tengan en cuenta que cuando hablamos de inecuaciones, cuando tenemos una variable o una incógnita dentro de la desigualdad, y siempre vamos a buscar resolver esa incógnita, es decir, hallar su valor, ¿sí? En este caso tenemos menos 2x más 2 es menor o igual a 8. Lo que vamos a hacer es utilizar las reglas que vimos en la anterior pantalla, pero coloquialmente vamos a decir que vamos pasando los términos de un lado al otro de la desigualdad. Es decir, el más 2 pasa restando. El menos 2 pasa dividiendo. Recuerden que cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Bien, en este caso nos quedaría que x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Como ven en el gráfico, x va a ser todos los valores
incluyendo al menos 3, que estén a la izquierda del menos 3. Y se escribe como intervalo solución o solución total el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 3 inclusive. Por eso se escribe un corchete donde se ubica el menos 3. Como dijimos, cuando tenemos una inecuación vamos a buscar resolverla al despejar esa variable y ver el valor que tiene. Y en la tabla se muestra que por supuesto hay algunos números que satisfacen una desigualdad y otros que no. Si vamos probando en 4x más 7 menor o igual que 19, van a encontrar que algunos números cumplen. Por ejemplo, 11 es menor o igual que 19, 19 es menor o igual que 19, pero a partir de un punto ya no. Por ejemplo, cuando x vale 4, tenemos que 23 es menor o igual a 19, obviamente eso no es cierto. ¿Sí? Es por eso que decimos que la solución de una inecuación es un intervalo. Es decir, que hay infinitas posibilidades de solucionar esa inecuación, o infinitos valores de x que cumplan con la inecuación. Un intervalo es un subconjunto de la recta de los números reales. En un intervalo tendremos dos límites, que serían los extremos del intervalo, y todos los números que caigan dentro de esos límites pertenecerán al segmento o al intervalo, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un intervalo que va desde 1 a 3, todos los números que estén entre 1 y 3 pertenecen a ese intervalo. Bueno, en la ilustración se muestra justamente la diferencia entre una ecuación y una desigualdad. En la ecuación, la solución es puntual. Hay un solo valor de x que cumple con la ecuación. Sin embargo, en una desigualdad, la solución es un intervalo. Todos los números que sean menores que 3 van a pertenecer al intervalo, es decir, a la solución. Y en este caso, como tenemos la comparación x menor o igual que 3, el 3 también está incluido. Justamente esto indica si un intervalo es abierto o cerrado. Cuando el extremo de un intervalo es abierto, es decir, que no incluye al límite o al extremo, se escribe con un paréntesis. Por ejemplo, x es mayor que a. Cuando decimos que x es mayor que un número a, no estamos incluyendo a, x no puede valer a. Por eso al escribir el intervalo, vamos a escribirlo desde a con un paréntesis hasta más infinito. Cuando es cerrado, es decir, cuando sí incluye al extremo, se escribe con un corchete. Como en el ejemplo, x es menor o igual que b, x es menor o igual que un número b, vamos a decir que el intervalo va desde más infinito hasta b, que b lo escribimos con un corchete. Cuando tenemos este tipo de intervalos donde un extremo es el infinito, siempre se escribe con paréntesis la parte del infinito. No se puede escribir con corchete porque el infinito no es un número, sino más bien es un número abstracto, es decir, una idea que nos está diciendo que no tiene límite en ese extremo. Se pueden tomar números suficientemente grandes o suficientemente chicos y siempre va a pertenecer al intervalo. Cuando tenemos desigualdades simultáneas, estamos estableciendo límites de ambos lados de los extremos. Se puede pensar como si tuviéramos dos inecuaciones diferentes. Por ejemplo, en el primer caso dice a es mayor que x y x es mayor o igual que b.
esas serían dos inecuaciones diferentes. Es decir, por un lado tenemos que x tiene que ser menor que a, por el otro que x tiene que ser mayor o igual que b. Es por eso que de ambos lados del intervalo vamos a encontrar un límite. Vamos a tener que a partir de b hasta a es el intervalo, incluyendo a b. Como última notación tenemos que el conjunto vacío es un intervalo que no posee ningún elemento. Van a haber algunos casos donde no existe una solución para una inecuación y se dice que la solución es vacía, es decir, que no hay solución. Bien, justamente en esta parte vamos a ver un poquito acerca de esa notación, pero más que nada en la gráfica. Cuando tenemos un segmento abierto, es decir, que los extremos no pertenecen al segmento, se grafica con un círculo hueco o bien con un paréntesis en la recta numérica. En el caso de que el extremo sea cerrado, es decir, que sí pertenezca al extremo al intervalo, se grafica con un círculo opaco o bien con un corchete en la recta numérica. En estos ejemplos tenemos todas inecuaciones simultáneas, es decir, que el intervalo tiene un límite en un número real tanto al comienzo como al final del intervalo. Pero como habíamos adelantado, hay intervalos donde uno de los límites es infinito. Es decir, se podría decir que no tiene límite en ese extremo. Cuando es infinito por la derecha, tomo todos los valores que sean mayores que el primer extremo. Por ejemplo, desde a hasta más infinito, cualquier valor que sea mayor que a va a pertenecer al intervalo. Y bueno, luego depende si es abierto o cerrado en a para incluir a este número a. Y lo mismo en el caso de infinito por la izquierda, solo que tomaríamos todos los valores que sean menores que ese número. Con los intervalos se pueden hacer operaciones y ahora vamos a ver lo que es unión e intersección de intervalos. Una intersección de intervalos forma otro intervalo que reúne todos los elementos que pertenecen a los dos primeros intervalos al mismo tiempo. Es decir, si un número pertenece al intervalo A y también pertenece al intervalo B, entonces va a pertenecer a su intersección. Algunas propiedades de esta intersección de intervalos son la idempotencia, es decir, si yo intersecto un conjunto consigo mismo, me va a dar el mismo conjunto, que es conmutativa, es decir, es lo mismo el orden en que se intersectan dos intervalos. Asociativa, lo mismo, en el caso de que tengamos dos intersecciones, es lo mismo hacer primero una y luego la otra o viceversa. Además, cuando intersectamos un conjunto con el conjunto vacío, la solución va a ser vacío. Fíjense en los ejemplos. Cuando tenemos dos intervalos, en este caso tenemos el intervalo cerrado 0, 2 y el intervalo abierto en 1 y cerrado en 3, tenemos que ver cuáles son los números que pertenecen a ambos intervalos al mismo tiempo. En este caso serían todos los números que están entre el 1 y el 2. Fíjense que el número 1 pertenece al segundo intervalo, al primer intervalo, pero no pertenece al segundo. En cambio el número 2 sí pertenece a ambos. Es por eso que en la intersección el resultado va a quedar abierto en 1 y cerrado en 2. En el segundo ejemplo tenemos el intervalo que va de 0 a 1
cerrado en 0 y abierto en 1, y el intervalo que va de 1 a 2, cerrado en 1 y abierto en 2. Ahora fíjense que no hay ninguna superposición, es decir, no hay ningún número que pertenezca a ambos intervalos al mismo tiempo. Por lo tanto, la intersección de estos dos intervalos no tiene solución, se dice que es vacío. En el caso de la unión de intervalos, al unir dos intervalos vamos a tener como resultado un intervalo que contenga a todos los elementos de ambos intervalos. Es decir, en este caso, para unir dos intervalos no necesitamos tomar solo aquellos que pertenezcan a los dos conjuntos simultáneamente, sino que tomamos todos los elementos de un conjunto y los unimos a todos los elementos del otro. Las propiedades son muy similares, la única diferencia es que cuando unimos un conjunto con el conjunto vacío nos da el mismo conjunto. Fíjense en el primer ejemplo, tenemos el conjunto que va desde -1 a 0, -1 cerrado y 0 abierto, y el conjunto que va de 1 a 2, con 1 abierto y 2 cerrado. Entonces tenemos que tomar todos los elementos de -1 0 y todos los elementos de 1 2. El resultado va a ser el conjunto que contenga al primer intervalo y también al segundo. En este caso no se puede escribir como un único intervalo y directamente se escribe como una unión de dos intervalos. En el segundo caso sí se puede unir en un solo intervalo. Si ustedes prestan atención, se pueden dar cuenta que al unirlo no queda ningún hueco, es decir, ningún número que no pertenezca al intervalo dentro de -1 y de 2. Entonces directamente se escribe que la unión de estos dos intervalos es el intervalo de -1 a 2 cerrado, por supuesto.